Cuando salís tarde para trabajar, cada minuto cuenta. Hola amiga, ¿cómo andás? Vos sabés que estoy re demorada. No voy a hacer si voy a llegar al bondi. Uy, qué bajón, amiga. Pero pará, fíjate en Google Maps. Ahí te dice qué colectivo te conviene y cuál es el horario. A partir del 1 de febrero, las líneas A, B, C y D siguen funcionando sin cambios. Y si viajas en otras líneas, con Google Maps sabes cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Podés buscar más info ingresando a la página startcrc.com.ar. Podés planificar tu viaje y llegar a tiempo. Paga rentas con Cordobesa en 6 cuotas sin interés. Además, 30% de ahorro por estar al día y un 15% de ahorro adicional por pago anual. Paga tu impuesto inmobiliario urbano, automotor y de embarcaciones en 6 cuotas sin interés con Cordobesa. Más información en rentascórdoba.gov.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncal A unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. El martes 10 de febrero vence el pago único y la primera cuota del impuesto inmobiliario urbano. Quienes registren deudas con la provincia podrán cancelarlas hasta el 9 de febrero por la web y acceder a todos los descuentos previstos por el Gobierno de Córdoba. Ingresá a rentascórdoba.gov.ar y ponete al día. Rentas de la provincia de Córdoba. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. A 31 años del atentado contra AMIA, bueno, los actos que se suceden, hoy a las 9:53 comenzó en Buenos Aires con la presencia del presidente y autoridades, el acto para recordar a los caídos allí, a los afectados por este espantoso atentado y reclamar justicia, ¿no? Este atentado que tuvo lugar ya hace 31 años, en la sede judía, que provocó 85 muertos y más de 200 heridos, y las esquirlas que siguen provocando dolor, ¿no? De las heridas de la falta de justicia. Ruth Weissman es presidenta de la Sociedad Israelita aquí en Río Cuarto, estamos con ella. Adelante, Marce, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli, tal como lo decías, 31 años ya, es como que, decía un poema, siempre el dolor parece recién nacido, ¿no? En este caso, cuando muchas de las veces la historia no es completa, cuando muchas de las veces pasan los gobiernos y uno encuentra que hay voluntad en algunos de los casos, en otros no tanto, pero bueno. ¿Cómo lo viven ustedes, Ruth? Buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día y gracias por el interés. La verdad es que venía pensando, ¿no? En esto, en que, qué decir
después de 31 años en donde una herida, cuando permanece abierta, no sé, uno piensa en el cuerpo, cuando hay un dolor que no se resuelve y que no se sana, es como que la herida cada vez es más grande, no se achica. Y sobre todo nosotros que tenemos esto que creo que es muy importante, la memoria, y no olvidar, porque tiene que resolverse en algún momento para que pueda sanar por toda la sociedad argentina, por las víctimas principalmente, por las familias, pero por todos nosotros. Creo que eso es, no podemos seguir con esta herida abierta como tantas otras, por supuesto. Muchas de las veces nos detenemos en el número, ¿no? Y la tragedia nos pasa en los medios de comunicación, pasa en el campo del militante también el número. En cada número hay una historia en particular que también multiplica, ¿no? a los dolores argentinos. Es otro dolor más de la historia argentina, digo, esto de no tener justicia, de buscarla y no encontrarla. Sí, por supuesto. Creo que no es el único caso que nos sacude a nosotros como argentinos, pero que justamente esto tiene que ser siempre un aprendizaje, pero también aprender sobre todo a resolver. ¿Cómo no podemos cerrar? ¿Cómo no podemos resolver? A veces parece que nos vamos acercando a una respuesta, pero que nunca llega, que nunca se termina y que bueno, que ojalá que este sea el último aniversario de algo tan tremendo que nos ha pasado a todos. El juzgamiento, la investigación, cómo han analizado este tiempo, ¿no? Porque muchas de las veces ha sido discontinuo, ha habido algunas veces voluntad política y otras no. Bueno, a veces parece como que ya está, que por fin. Ojalá que este año, que parece que avanzó un pasito, que no sea solo un pasito y quede ahí hasta una próxima nueva posibilidad, sino que de una vez por todas, como digo, sea el próximo sea un aniversario solo para recordar, pero para sentirnos satisfechos como argentinos de que algo le ha dado un cierre y que por fin tenemos una respuesta a toda esta injusticia y a toda esta herida que tenemos todos. ¿Actividades en Río Cuarto ya se han llevado a cabo? Sí, ya hemos llevado a cabo un nuevo acto en conmemoración y en recuerdo de todas las víctimas. Hemos recibido de AMIA un cuadro firmado por un autor que siempre tiene que ver con esto de conmemorar y como vuelvo a decir, ojalá que nos sigamos recibiendo recordatorios para no olvidar, sino que por fin podamos decir esta herida, no sé si va a estar sanada, pero por lo menos este hecho ya está resuelto y podemos pensar en un futuro mejor para todos. Marce. Sí, Pauli, te escucho. No, justamente eso, preguntarle a Ruth, cuando ella hace referencia a que pensamos que estamos cada vez más cerquita, ¿no? Cada vez más cerquita de que se resuelva. ¿Cuál sería lo óptimo, la resolución? ¿De qué estamos cerca? ¿De identificar los responsables? ¿De que se haga justicia? ¿Qué es justicia para ustedes? Creo que tenemos posibilidad de escuchar. Sí. Hola, Paula. Bueno, justicia, me imagino que lo mismo que para todo el mundo, que se lleve a cabo un juicio, que se llegue a una respuesta, que ojalá que se pudiera cumplir con la pena a las personas, si se resolviera quiénes fueron los responsables, que esa sería siempre la idea. Y sobre todo de que como pueblo entendamos que esto no le pasó solamente a la Mutual Judía, sino que nos pasó a todos los argentinos. Creo que esto hay conciencia en nuestro país, pero que más allá de que yo represente una institución acá, represento también a un ciudadano más argentino en donde nos han herido y donde nos han vulnerado un derecho a circular, a trabajar, a tener nuestra propia religión, si fue que pasó ahí, pero porque pasó ahí, perdón, pero el que pasaba por la vereda, el que llevaba el café, todas las personas, a los parientes, a todos los que esto han
recibido la consecuencia, y además el hecho de que como argentinos no se resuelva y no se cierre algo que sucedió tan grave. Creo que pasa por ahí, que se resuelva como la justicia lo determine. ¿Hay temor de que vuelvan a Ruth, te pasar pregunto cosas similares, Ruth, con respecto a la geopolítica internacional y lo que está pasando hoy para la Argentina? Esperemos que no. Yo creo que se toman medidas de protección, digamos, para que este tipo de cosas no pasen. Y me gustaría pensar que entre todos nos cuidamos y estamos decididos a que no nos pase nada de esto. Las medidas creo que se toman. Las personas que pueden obrar mal evidentemente existen, pero esperemos que no vuelva a suceder. Yo quiero tener la fe de que esto no vuelva a suceder. Lamentablemente pasan hechos que no nos podemos explicar cómo en el siglo XXI la humanidad pueda todavía sostener estos odios en vez de convivir y de disfrutar de una vida tan hermosa que podríamos tener, ¿no? Eso. Un poco te anticipabas, Pauli, a lo que con tus preguntas lo que queríamos hacerle precisamente a Ruth, ¿no? Este contexto que por ahí la geopolítica juega, y ojalá que sea algo verdaderamente anecdótico, no cada 18 de julio, y no que tengamos que estar pensando que es un episodio de la historia que por irresoluta muchas de las veces tenga el riesgo de volver a ocurrir. Si tuvieras que nombrar a culpables, Ruth, ¿a quiénes nombrarías? No me corresponde a mí determinar eso, para eso está la justicia. Además sería una especulación que no me corresponde. Puede ser una apreciación personal, pero no podría decirlo porque hay distintas miradas y yo realmente que puedo hasta incluso ir cambiando mi propia apreciación de acuerdo a cómo se van dando distintas investigaciones. Pero bueno, para eso se supone que existe una justicia, una división de poderes, que hay gente que investiga y que tiene que hacer lo que le corresponde y se le tiene que permitir que haga lo que corresponde, eso sí, y que tenemos que poder confiar en la justicia y que ésta avance y que resuelva lo que tiene que resolver en todos los aspectos que nos corresponden, ¿no es cierto? Y en todos los sucesos que van pasando, digamos, como argentinos. Y bueno, eso simplemente. Sí, sin duda. ¿Hay momentos estos 30 años que has creído que estamos más cerca por allí? Sí, qué sé yo, por ahí cuando se aproxima, cuando dicen, bueno, esto se va a presentar, pero después se queda frenado, cuando pasaron incluso la presentación que iba a hacer Nisman, que no pudo llevarse a cabo, que bueno, como digo, son apreciaciones y distintas miradas, pero no se pudo hacer y quedó una persona más, digamos, como víctima, que también queda ahí la pregunta. Entonces, creo que como argentinos no nos merecemos tener que estar así preguntándonos ¿y qué pasó? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo se va a resolver? ¿Y cuándo, sobre todo, se va a resolver? Creo que en la medida que esto avance, que se investigue, que se resuelva, para que una herida pueda sanarse, pueda cerrarse y se pueda seguir avanzando como argentinos. ¿Algo más, Pauli? Nada más, el abrazo a Ruth y muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos, ya volvemos. Hasta luego. Hacemos pausa ahora en Punta LM y ya seguimos. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Cuando salís tarde para trabajar,
Cada minuto cuenta. Hola amiga, ¿cómo andás? Vos sabés que estoy re demorada. No sé si voy a llegar al bondi. Uy, qué bajón, amiga, pero pará, fíjate en Google Maps, ahí te dice qué colectivo te conviene y cuál es el horario. A partir del 1 de febrero, las líneas A, B, C y D siguen funcionando sin cambios. Y si viajas en otras líneas, con Google Maps sabes cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Podés buscar más info ingresando a la página startcrc.com.ar. Podés planificar tu viaje y llegar a tiempo. Paga rentas con Cordobesa en 6 cuotas sin interés. Además, 30% de ahorro por estar al día y un 15% de ahorro adicional por pago anual. Paga tu impuesto inmobiliario urbano, automotor y de embarcaciones en 6 cuotas sin interés con Cordobesa. Más información en rentascórdoba.gov.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. En Alfredo S. Mondino, entendemos que el éxito en el campo es un trabajo de equipo. Estamos comprometidos con la excelencia en ganadería, cereales e insumos, ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio personalizado. Desde nuestras ferias mensuales hasta nuestras alianzas estratégicas, trabajamos por un agro más eficiente, sustentable y conectado. Confianza que trasciende generaciones. Alfredo S. Mondino, tu socio en el campo desde 1982. Soy estudiante y tomo el bondi todos los días. Si vos también, esto te interesa. Desde el 1 de febrero hay cambios parciales en el transporte público. Si usás las líneas A, B, C o D, quédate tranquilo, sigue funcionando igual que siempre. Ahora, si viajas en otras líneas, es muy fácil organizarte. Entras a Google Maps, pones a dónde querés ir y listo. La app te dice cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Así de simple. Para más info, entra a sartcrc.com.ar y movete mejor por la ciudad. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Estamos en vivo en Punta La M y vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico, el SUH como se conoce por sus siglas, que es una enfermedad producida por consumir alimentos líquidos contaminados con la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, que puede estar en la carne cruda o poco cocida, frutas y verduras mal lavadas, leches sin pasteurizar, pero se conoce como el mal de hamburguesa, así vulgarmente esta enfermedad que afecta a muchas personas. Y la nota tiene que ver con un avance científico, en concreto un avance argentino en el cual científicos nuestros, con el cual vamos a hablar, uno de ellos vamos a hablar aquí en Punta La M, han logrado visualizar el nivel atómico de un fármaco que sería clave, ¿no? Esto se está produciendo en varios hospitales en la Argentina y hoy entonces nos vamos a ocupar de este tema. Son varios los investigadores, entre ellos Lisandro Otero, que es microbiólogo, doctor en ciencias biológicas, que nos va a contar cómo es este hallazgo
de un anticuerpo para bloquear una toxina. Buen día, Lisandro, ¿cómo estás? Paula te saluda. Buen día, Paula, gracias por el contacto. Gracias a vos. Bueno, contanos en qué consiste esto que se está desarrollando. Esto está en desarrollo, todavía no está terminado, pero ¿qué grado de avance tiene que ya reviste importancia? Bueno, primero, bueno, muy bien el resumen que hiciste, la verdad, resume bastante bien todo lo que te iba a comentar. Brevemente, bueno, vuelvo a hacer un resumen. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a niños y a personas inmunocomprometidas. Actualmente no dispone de un tratamiento específico, por lo cual, bueno, hace muchos años la empresa biotecnológica Immunova, que está asentada en Buenos Aires, comenzó a investigar, a iniciar proyectos para determinar, bueno, un posible fármaco, para aportar un posible fármaco a esta enfermedad. Y bueno, lo que hicieron, bueno, como vos bien decís, la enfermedad se da por la ingesta de esta bacteria que produce una toxina y esa toxina es la que termina haciendo el efecto patológico. Entonces lo que hizo la empresa fue diseñar una molécula la cual tiene un fragmento de la toxina. Esa molécula se inyecta a caballos. Estos caballos generan anticuerpos, que son proteínas que sintetizan el sistema inmunológico y para bloquear determinados cuerpos extraños, en este caso la toxina, y esos anticuerpos son los que se inyectan a los pacientes que están cursando la enfermedad. Nosotros lo que hicimos con un grupo de investigadores de Estados Unidos y España fue determinar a nivel atómico, usando una técnica que se llama microscopía electrónica en condiciones criogénicas, cómo era la forma atómica de ese inmunógeno diseñado por Immunova y cómo es la interacción de los anticuerpos específicos que sintetiza el caballo con la parte de la toxina del inmunógeno. Y vos no trabajas solo, estás con un equipo, me imagino. Sí, exactamente. Esto fue, fue un consorcio que hemos iniciado hace aproximadamente unos 6-7 años. Se inició en Madrid, en un viaje experimental que hice yo hace aproximadamente 7 años. Ahí empezamos con el proyecto y después, se incorporó un becario que se llama Alejandro Cristófalo, un becario postdoctoral del CONICET. Y a partir de ahí se hicieron estancias en Estados Unidos, debido a que, como bien salió en las noticias, no está disponible esta tecnología en Argentina, por lo cual fue necesario hacer uso de microscopios que estaban en España y en Estados Unidos. Y es así como empezó a desarrollarse todo el proyecto, hasta finalizar con la publicación en la revista Protein Science, donde muy gratamente nos invitaron a ser tapa de la revista, por lo cual eso nos dio mucha alegría. Qué bueno, qué bueno. Es muy importante este tipo de publicaciones en los investigadores porque, le da otra prestancia y más en estos momentos, ¿no? Donde me imagino, ¿dónde se busca, de dónde se sacan los fondos para financiar ciencia? Bueno, el científico argentino siempre estuvo acostumbrado a rebuscársela, ¿no? Pero actualmente la situación es muy dramática, muy crítica. Se están perdiendo grupos de investigación muy valiosos, se están perdiendo recursos humanos muy valiosos, porque obviamente toda la gente joven ve en el extranjero una vía mucho más fructífera para hacer su carrera científica, y eso lamentablemente trae aparejado que, se vayan. Se está perdiendo material muy valioso, por lo cual es importantísimo que las autoridades tomen carta en el asunto, vean bien esta problemática, porque claramente va a ser muy difícil de remediar en un corto plazo, obviamente. En el caso de ustedes, ¿cómo fue entonces? ¿Los fondos de dónde salieron? ¿De empresa, privado, público, mezcla? Sí, efectivamente, esto fue obviamente una mezcla a nivel financiero. Immunova obviamente hizo su aporte para todo lo que es la síntesis del inmunógeno y la purificación. Nosotros habíamos solicitado un subsidio a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que nos había dado lo que se llama un PICT específico sobre este proyecto. ¿Qué es eso?
Eran fondos de investigación específicos estatales. Que fueron eliminados esos, ¿o no? Exactamente. Actualmente desde que asumió este gobierno que ya no se están dando esos subsidios. Y bueno, y a partir también obtuvimos becas del CONICET, que nos aportó toda la parte para los traslados al extranjero, y bueno, obviamente nuestros salarios que son pagados por el Estado, por el CONICET. ¿Y cuántas veces tuvieron que viajar al extranjero para utilizar esa maquinaria que no existe aquí? Y aproximadamente unas 3-4 veces, con estancias que duraban 3 meses, 2 meses, y obviamente también, se seguían haciendo los experimentos sin nuestra presencia, nosotros analizando los datos desde acá de Argentina, o trabajando de manera remota, manejando los equipos de manera remota, pero aproximadamente esos fueron los viajes que hemos hecho. A Estados Unidos y a España, hacían paralelamente, tenían como varios grupos para investigar. Sí, efectivamente, íbamos a España, íbamos a Estados Unidos, y bueno, efectivamente también los autores del artículo científico forman parte de Estados Unidos y España, ¿no? Claro, de la publicación. Sí, ¿Y exacto. en qué porcentaje está en desarrollo esto? ¿Cuánto le falta, para, terminar? Bien, Ponerle el broche. Bueno, todo fármaco necesita pasar por, obviamente, rigurosas pruebas y evaluaciones. Estas en terminología clínica se llaman fase 1, fase 2 y fase 3. Cada una tiene distintas evaluaciones. Actualmente este fármaco ha superado con éxito la fase 1 y la fase 2. Ahora actualmente se encuentra en la fase 3, que es la fase que podríamos decir más masiva, ¿no? Donde ahí se recluta pacientes que están cursando la enfermedad, se hace una evaluación muy exhaustiva con médicos, terapistas, enfermeros. Bueno, hay aproximadamente 200 personas involucradas, que eso obviamente lo está llevando todo a cabo la empresa, y participan aproximadamente 20 centros asistenciales a nivel nacional, donde nuestro hospital acá de Río Cuarto también forma parte de ese nexo, de ese clúster de evaluación. Bien, si vos tuvieras que ponerle un nombre comercial, nosotros en el graph dice, es un anticuerpo para bloquear una toxina, ¿sería un remedio para el síndrome urémico hemolítico o no? ¿O no sería tan simple? No, sí, se llama, esta sería una inmunización pasiva, y se llama inmunización pasiva porque los anticuerpos son sintetizados por otro organismo, en este caso un caballo, ¿sí? Claro. Por lo cual no son anticuerpos que hemos generado nosotros. En el caso de una vacuna, por ejemplo, lo que se nos hace es inyectar una parte de la molécula o algo del organismo externo, y nosotros sintetizamos los anticuerpos. Eso sería una inmunización activa. Esto podría llevar obviamente, a que este inmunógeno sea aplicado a nuestro organismo y que nuestro organismo genere los anticuerpos. Eso obviamente es un proceso de otros estudios, pero en este caso en particular se está pensando en un fármaco, ¿no? En algo que no previene, sino que trata de, obviamente de aplicarse a una persona que esté cursando la enfermedad. Claro, para ganar en calidad de vida y mitigar el efecto, pero no previene, o sea, no le va a sacar la enfermedad, sino atenuar los síntomas, eso sería. No va a prevenirla, es Claro. decir, se va a aplicar en el paciente que esté cursándola. Obviamente eso quedará obviamente también a criterio y de las evaluaciones que se vayan haciendo, para en qué momento, cuánto, qué tiempo, Del etcétera, equipo ¿no? médico. Eso será todo. Exacto, eso es todo parte de esta fase, ¿no? De que se están evaluando. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias y felicitaciones a vos y a todo el equipo. Y estas son las cosas que nos dan mucha pena, porque esto es la inversión en ciencia, esto es lo que por ahí deja de estar, y si siempre nos rebuscamos como argentinos, bueno, ahora será un poco más, ¿no? Un poco más duro de lo que fue siempre, así que felicitaciones por el logro y a seguir adelante, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y saludos a toda la gente de Río Cuarto. Gracias, hasta luego. Bueno, Lisandro Otero, microbiólogo, licenciado en Ciencias Biológicas, con este avance, ¿no? Que ya está casi en su etapa final y por eso ha salido publicado en las revistas de ciencia y divulgación científica más importantes. Vamos a la pausa ahora y ya seguimos con más. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección.
Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174-006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Cuando salís tarde para trabajar, cada minuto cuenta. Hola amiga, ¿cómo andás? Vos sabés que estoy re demorada. No sé si voy a llegar al bondi. Uy, qué bajón, amiga, pero pará, fíjate en Google Maps, ahí te dice qué colectivo te conviene y cuál es el horario. A partir del 1 de febrero, las líneas A, B, C y D siguen funcionando sin cambios. Y si viajas en otras líneas, con Google Maps sabes cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Podés buscar más info ingresando a la página startcrc.com.ar. Podés planificar tu viaje y llegar a tiempo. Paga rentas con Cordobesa en 6 cuotas sin interés. Además, 30% de ahorro por estar al día y un 15% de ahorro adicional por pago anual. Paga tu impuesto inmobiliario urbano, automotor y de embarcaciones en 6 cuotas sin interés con Cordobesa. Más información en rentascórdoba.gov.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Alfredo S. Mondino, entendemos que el éxito en el campo es un trabajo de equipo. Estamos comprometidos con la excelencia en ganadería, cereales e insumos, ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio personalizado. Desde nuestras ferias mensuales hasta nuestras alianzas estratégicas, trabajamos por un agro más eficiente, sustentable y conectado. Confianza que trasciende generaciones. Alfredo S. Mondino, tu socio en el campo desde 1982. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Soy estudiante y tomo el bondi todos los días. Si vos también, esto te interesa. Desde el 1 de febrero hay cambios parciales en el transporte público. Si usás las líneas A, B, C o D, quédate tranquila, sigue funcionando igual que siempre. Ahora, si viajas en otras líneas, es muy fácil organizarte. Entras a Google Maps, pones a dónde querés ir y listo. La app te dice cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Así de simple. Por más info, entra a startcrc.com.ar y movete mejor por la ciudad. El martes 10 de febrero vence el pago único y la primera cuota del impuesto inmobiliario urbano.
Quienes registren deudas con la provincia podrán cancelarlas hasta el 9 de febrero por la web y acceder a todos los descuentos previstos por el Gobierno de Córdoba. Ingresá a rentascórdoba.gov.ar y ponete al día. Rentas de la provincia de Córdoba. Bien, vamos a hablar ahora de las actividades de las fundaciones como la Fundación Soles o la Fundación Mi Pueblo, que son ONG que hacen apoyo a niños con cáncer, ¿no? A niños oncopediátricos, por ejemplo. Hacen apoyo emocional y económico, pero no solamente al niño, sino también a toda la familia, a todo el entorno. Y el próximo 10 de agosto hay una colecta, por ejemplo, con juguetes nuevos, porque tienen que ser nuevos por una cuestión de bioseguridad, ¿no? Por la inmunidad o la baja inmunidad que tienen este tipo de pacientes. Pero nos va a contar más al respecto la doctora Miriam Salsoto, que es voluntaria de la Fundación Mi Pueblo y Soles, que ya está en diálogo con nosotros. Doctora Paula la saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Paula? Buenos días. Bien, A vos y a toda la audiencia te tuteo. Sí, sí, nos tratemos de vos. Miriam, contanos Bueno. de qué trata esta iniciativa, cómo nace y un poco de las fundaciones de las que sos parte. Bien, estas fundaciones están instaladas en la ciudad de Córdoba, tal cual lo dijiste en la introducción. Están para contener, para ayudar, para apoyar tanto a los niños que tienen diagnóstico oncopediátrico como a sus familias, ya que cuando digo niños, indefectiblemente, cuando llegan al lugar donde empiezan a ser tratados, están acompañados por sus padres, ¿sí? En la ciudad de Córdoba, tanto en el hospital de niños como en el infantil, prácticamente con el Garrahan, son quienes tienen la mayor cantidad de asistencia de casos oncopediátricos en el país. Por eso hay que cuidar tanto y bregar para que el Garrahan siga funcionando, ¿no? Estas instituciones poseen casa propia. Una de ellas, que es Mi Pueblo, alberga hasta 3 familias, y Soles, que es un poco más grande, alberga hasta 20 familias. Allí no solamente dan asistencia, comida, sino también un lugar a donde permanecer a esos padres que llegan con un diagnóstico y verdaderamente inician un camino de desconcierto y de mucha incertidumbre, ¿no? Ya que el niño, si bien tiene algunas altas provisorias, la mayoría de los pacientes tienen que estar cerca, una cuestión lógica o con cierta proximidad, al lugar a donde son tratados. Allí llegan a la ciudad de Córdoba personas de muchas provincias, ¿no es cierto? Entonces, por una cuestión más que lógica, por ahí no tienen tiempo, no tienen viáticos para poder trasladarse a su lugar de origen. ¿En qué consiste la...? Por eso te iba a decir, entonces la colecta apunta un poco a material, tengo entendido, a sillones para hacer las terapias, a juguetes para los chicos, a apoyo económico para contener las familias, un poco de todo, ¿no? Sí, en un corto plazo ya tenemos el Día del Niño. Bueno, cuando digo niños hablo de la generalidad, se entiende el vocablo, que es el día 10 de agosto. Para ellos estamos a través de una colecta juntando juguetes nuevos, tal cual vos lo decías en el encabezado de esta nota, en lo posible para evitar que el juguete esté contaminado en contacto con el niño. Y aunque sea usado, igualmente se recibe, luego se vende en la feria mensual de estas instituciones y el dinero también va a parar a ellas, ¿no es cierto?
Digo juguetes en una primera instancia, que es lo que nos convoca hoy, pero también está bueno, y les agradezco enormemente la posibilidad de difundir las tareas de estas instituciones, porque allí se recolectan desde mercadería, alimentos no perecederos en lo posible, medicamentos que en principio son los generales, y si hay alguno puntual se pide a través de las redes. El tema de los sillones, que se repararon algunos parasoles hace poco, pero se necesitan siempre nuevos a donde los niños reciben su tratamiento. A partir de allí también ¿Son específicos, Miriam, los sillones? ¿Son adaptados? O sea, son sillones para hacer la quimioterapia, no es un sillón sofá. Claro, exactamente. Tienen algunas características médicas y de comodidad que hacen al momento en que se recibe la quimioterapia, ¿no? Yo les hice llegar en principio una especie de descripción. Por eso vos hablabas de sillones en lo posible nuevo, porque se especifica en una especie de presupuesto que yo envié a través de estas fundaciones, donde se aclara algunas características de los mismos, ¿sí? Te decía, elementos de higiene, que es prioritario en este tipo de pacientes. Hablamos de toallitas húmedas, de papel higiénico, servilleta, algodón, alcohol, bueno, barbijo. Hay a su vez un listado que yo también les hice llegar, que por una cuestión lógica y tirana en los medios es un tanto larga para leerla, pero si alguien desea y toma mi teléfono de contacto y en este caso de ustedes, del canal de la radio, sí, se las puede redes, interiorizar fundamentalmente lista, hoy, ¿no es Miriam, cierto? son las De redes. Entonces, Sí, dar a conocer las totalmente. redes de la fundación, tanto Mi Pueblo como Soles, especificar, están en Exactamente. Córdoba Capital, atienden a mucha gente de otras provincias y de la propia provincia, pero hacer hincapié en la difusión, en que se dé a conocer la existencia de estas fundaciones y el trabajo que vienen desempeñando. Y aquel que pueda colaborar, que ingrese a las redes, porque ahí está todo explicado, ¿no? Bien, sí, están los alias, están las direcciones y los teléfonos de estas fundaciones. A su vez, es muy importante, 2 puntos, ¿sí? Hacer saber que existen en cada una de ellas 3 grupos de colaboradores. Un primer grupo, que son los que visitan los hospitales de manera diaria, que están en contacto con el paciente, sea para recrearlo, para permitir que el papá o la mamá que está ese día o durante varios días al cuidado de su hijo pueda llegarse hasta las casitas, estas casitas que tienen estas instituciones, pueda descansar, higienizarse, comer o recrearse. Entonces están unas 5 o 6 horas diarias con los niños, le llevan a los papás merienda, vianda, que bueno, hay papás que es la única comida que reciben en el día. Bueno, les brindan frazadas, una mínima comodidad, porque hay papás que duermen en sus autos y no tienen a dónde estar en Córdoba, no tienen vivienda, o duermen en los hospitales sin comodidades en el piso. Entonces, Sí, para no eso es un están rato, estas ¿no? Pueden ser días, instituciones. incluso semanas, incluso meses, algunas cosas. No se sabe nunca, lamentablemente, cuánto dura, ¿no? El tratamiento. Exactamente, sí, tal cual. Hay un segundo grupo que son quienes trabajan internamente en las casitas, que preparan las viandas, reciben las donaciones, higienizan la casa, preparan todo lo atinente a ese hogar de recepción, ¿cierto? Y un tercer grupo, que somos los colaboradores del interior de la provincia, incluso hay de otras provincias, que somos los encargados de realizar las colectas y difundir mayormente, ¿no es cierto? Porque no estamos en la ciudad capital. ¿A dónde estás, Miriam, vos? Yo en San Basilio. Ah, ¿sí? mira. Ujú. Sí, acá cerquita. Sí, sí. Y por otro lado, también está muy bueno saber que existe una ley oncopediátrica nacional y de adhesión provincial que tiene algunos ítems muy importantes, ¿sí? En primer lugar, que los niños tienen derecho, diría yo privilegiado, de recibir ese tratamiento de manera integral y gratuita, ¿sí? Asimismo tienen estacionamiento privilegiado, transporte público, asignaciones especiales que los papás las pueden requerir en el ANSES, y hay
licencias laborales específicas, porque bueno, bien es dable pensar que esos papás que se trasladan con el niño, como vos bien dijiste, en un tiempo y en una incertidumbre, que no se saben cuándo regresan, abandonan, por decirlo de alguna manera, sus trabajos por tiempo indeterminado. Sí, no pueden cumplirlo, obviamente. Sí. Claro, no siempre la patronal tampoco tiene obligación, pero sí existe una legislación específica con plazos y modos determinados para que, bueno, sea de conocimiento de ambas partes y se puedan efectivizar y se pueda mantener el empleo de esos padres que tanto lo necesitan, ¿verdad? Doctora Miriam Salsoto, bueno, es para retomar la difusión de esto que seguramente más cerquita del 10 de agosto volveremos a tocar, ¿no? Ya haciendo un poco más de insistencia y dando a conocer todas las actividades, tanto de la Fundación Mi Pueblo como la de Soles. Le agradecemos el contacto e invitamos a la gente a sumarse a través de las redes para conocer un poco más y en detalle la colaboración y las actividades en general que desempeñan. Muchas gracias. Sí, un último punto y muy breve. En San Basilio la idea es realizar una donación de sangre, plaqueta, plasma y eventualmente médula que se estaría desarrollando a fines de agosto o septiembre. Para ello nos piden un mínimo de 30 donantes, así que por esa razón invito a toda la región que se quiera sumar. Bueno, ahí está mi número de contacto, porque en realidad es fundamental la donación de órganos pediátricos con más razón y de sangre, ¿sí? Sus derivados. Es fundamental, alarga la vida. Por último, doctora, vos sos voluntaria, Miriam. ¿Cómo es, Sí. doctora, cuál es tu especialidad y cómo es que sos voluntaria con la Fundación? Bueno, yo ejerzo la abogacía aquí en la localidad de San Basilio y pueblos aledaños, litigo en Río Cuarto, y llegué por una experiencia personal de mi hijo. ¿Sí? Entonces, bueno, me anoticié, me informé y bueno, el camino de esa enfermedad me llevó a conocer estas instituciones. Te Es por agradezco esa mucho razón. el contacto. ¿Cómo está tu hijo? Falleció. Falleció. Y a partir de ahí vos decidiste dedicarte a esto. Sí. Qué importante ese trabajo y ese tesón. Felicitaciones por la fuerza, por la fortaleza y muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Miriam Salsoto, voluntaria de la Fundación. Entonces, mirá la importancia, ¿no? Son varias las notas que hemos hecho con gente que a partir de las partidas de sus seres queridos, de sus hijos, deciden que no le pase nunca más a otras personas. Uno de ellos era el meteorólogo Rafa Di Marco. ¿Te acordás? Hemos hecho notas a raíz de eso, de que un rayo, una inundación se llevó a la vida de su hija que estaba de camping y decidió dedicarse a hacer meteorología para prevenir que le pase esto a otras familias, a otras personas. Después Sánchez Rabeta, Laura también, es una científica, una profe de geografía que se dedicó a escribir libros para difundir la enfermedad de su hija, de la que terminó falleciendo, y un poco de hacer catarsis. Ahora lo conocemos también a Miriam, que a partir de pérdidas personales, y por eso decidí preguntarle hacia el final, el por qué. Digo, cuando el dolor se transforma en impulso, ¿no? A partir de... Bueno, la pérdida de un hijo no se sana nunca, pero sí se reinventa y se toma impulso para hacer este tipo de cosas. Por eso es importante el apoyo y la difusión. No sé si hacemos pausa o finalizamos acá, chicos. Pausa, ya venimos. Y vamos a hablar de Fada, y en este caso de Fada Joven, que realizó una serie animada, bueno, explicando la otra parte del campo, o de otra forma todo lo que implica el campo, y la tecnología fundamentalmente, ¿no? Aplicada
al agro y todo lo que se ve comúnmente en todos lados también está en el campo, los drones, la tecnología en las máquinas y la optimización en los rendimientos, ¿no? Las ganancias también que se traducen en la actividad agropecuaria. El ingeniero Juan Mentucci es productor agropecuario, forma parte de Fada Joven y nos va a hablar de Revolución Agro 4.0, una serie animada que muestra el campo y la tecnología. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Bueno, contanos de qué se trata la serie, creo que ya va por el capítulo 3, si mal no leí. ¿Cuándo empezaron a desarrollarla y cómo va eso? Bueno, exactamente, esta es la tercera entrega de la serie audiovisual de Fada, que desarrollamos entre el área de Fada de comunicación y Fada junto a Fada Joven, y cada una de las entregas generalmente contamos con el apoyo de algún sponsor. Esto inicia en el año 2022 como una propuesta nueva de comunicar hacia la sociedad qué es el campo, cómo nos desarrollamos, las nuevas propuestas del campo, cómo se vincula el campo y ciudad. Y bueno, como vos decís, en este caso estamos tocando el tema de la revolución del agro 4.0, la tecnología y la unión entre la ciudad y el campo. ¿Cuánto duran los episodios? ¿Cómo fueron hechos? Contanos un poquito mientras vamos viendo las imágenes. Dale, perfecto. Bueno, en realidad es una serie que está pensada para hacer un formato, para ser publicado en redes sociales, en YouTube, de manera que la gente lo pueda compartir de manera sencilla. Por lo tanto, la duración generalmente es cerca de 1 minuto, 1 minuto y medio, y donde tratamos rápidamente de generar un pantallazo de distintas aristas de lo que es la producción, no solamente agropecuaria, sino también a nivel industrial, es decir, a dónde van los alimentos, qué se hace con eso, qué se hace con nuestra producción. ¿Quiénes estuvieron detrás de esto, de la parte audiovisual, de la realización? Bueno, en este caso esta somos los que vamos craneando a través de un proceso de varios meses, qué es lo que queremos comunicar, junto con el área de comunicación. Y en esta entrega nos acompañó como sponsor la Fundación CEA, que nuclea, bueno, una entidad que surge como una entidad gremial del agro, y nos acompañaron en esta temática. Ellos querían que publicáramos sobre la tecnología, que bien se va apoderando con el transcurso del tiempo, no solamente de la vida de todos nosotros, sino también de la producción, en este caso la producción del agro. Está jugando un papel muy importante. Claro, ahí veía cosas que no sé, bueno, los drones, los robots, sí, pero ¿qué es el Cerdi Shower, por ejemplo? El Cerdi Shower, esto es una manera, en realidad tratamos de mantener un lenguaje a la hora de realizar estos videos cortos, un lenguaje joven, y bueno, el Cerdi Shower un poco hace apología a lo que es el baby shower, claro, de los chicos, ¿no? Exactamente, en los cerdos, porque bueno, es una manera de trasladar de que bueno, en el cerdo también se realiza una ecografía, se cuida la sanidad del animal hasta el nacimiento del cerrito, entonces un poco para ser un poco gracioso, se salta la terminología esa. Pero bueno, como bien vos decís, la verdad que cosas que quizás para la sociedad es novedoso, es algo que está en la vida de todos nosotros, se fue apoderando el agro. A mí me gusta decir en realidad también que el agro se va apoderando de la tecnología inclusive antes de lo que la sociedad se va apoderando. Yo creo que esta revolución tecnológica, que es una revolución bastante profunda, pero bastante silenciosa también, que se da en el agro, no es algo nuevo. Esto viene sucediendo hace muchísimos años, 15, 20 años atrás inclusive, cuando ya en Argentina podíamos ver en ese entonces tractores y cosechadoras que se manejaban solos con piloto automático. Yo creo que al día de hoy todavía sigue pareciendo una novedad, pero no tenemos que olvidarnos que el agro argentino es un gran implementador de tecnología a nivel mundial, te diría, de que el productor agropecuario es un pionero en tomar tecnología e implementarla, no solamente para mejorar el rendimiento de la producción, sino también para mejorar el trabajo diario de los operadores, la verdad, para ser más eficientes. Y sí, esto está todo el tiempo en la cabeza del productor, de ser más sustentables. Esto es algo que no quiero dejar de remarcar, cómo la tecnología nos va permitiendo ser cada vez más eficientes y tener una mayor conciencia sobre el impacto en el ambiente, ¿no? ¿Esto es así, es transversal o tiene que ver con las generaciones, con lo que planteaba en este caso Fada Joven?
¿O hay una transversalidad en la conciencia ambiental? ¿O es que los jóvenes empujan hacia esto, digo, aplicar la tecnología para aplicar menos herbicidas o pesticidas o lo que sea, obtener mejores rendimientos? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo es el tema? Mira, la verdad que yo creo que es un poco de las dos cosas. La verdad es que el productor de por sí toda la vida ha tratado de ir mejorando la manera de hacer las cosas desde generaciones pasadas. Lo que pasa es que hoy en día tenemos otro tipo de herramientas y creo que ha sido un factor muy clave el cambio generacional, la participación de nuestra generación, de mi generación particularmente, en esta nueva disponibilidad de herramientas para producir y también para decir, bueno, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta con justamente, como bien vos decías, el tema de la reducción de uso de agroquímicos, de reducir la huella. Esto yo creo que es un poco un conjunto de varias cosas. Se ha potenciado y estamos en un momento quiebre, digamos, para la producción, donde nos estamos involucrando los jóvenes y estamos generando ese cambio. Particularmente, digamos, para nosotros es mucho más fácil generar esta implementación de tecnologías, claramente. Sí. Entonces, y tenemos más claro hacia dónde vamos. Y bueno, a ver, particularmente, ya que lo decís, está estudiado, digamos, por el INTA inclusive, cómo este uso de tecnologías de la agricultura de precisión nos está permitiendo reducir hasta un 40% de la utilización de herbicidas, a su vez que estamos mejorando, incrementando los rendimientos de producción, siendo un 25% más eficientes. Yo creo que esos datos uno los ve y uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿por qué no sumarse a esta ola de revolución tecnológica, ¿no? Sí, pensaba recién que lo mencionabas, digo, por un lado esto y por otro lado mencionabas al INTA, que también está en vías de ser reducido a su mínima expresión. ¿Qué hacer, ¿no? Con esto, con las instituciones, cómo amalgamar y potenciar una industria como el campo, como la agropecuaria? Y después, esto de que las cosechadoras, las maquinarias, la tecnología vienen con tanta complicación en el mejor de los casos. Las cosechadoras tienen GPS, recopilan tanta información que después digo, ¿estamos capacitados para procesar tanto dato? Los jóvenes, los productores agropecuarios, ¿cómo se enfrenta ese desafío? Bueno, yo creo que, a ver, tocaste un tema bastante lindo que a mí me gusta mucho, particularmente nosotros en FADA Joven le estamos dando mucho impulso hace rato, que es el tema de cómo se tienen que preparar las nuevas generaciones, inclusive la nueva sociedad, para enfrentarse a este cambio. Esto abre un gran abanico de oportunidades, de nuevos trabajos. Esta disyuntiva de que la tecnología viene un poco a desplazar la mano de obra, eso no es así, sino que esto viene a generar nuevos desafíos, nuevas oportunidades o nuevas necesidades inclusive, porque vamos a necesitar personas que hagan ese tipo de cosas, que procesen esa información. Como bien vos decís, más allá, por ejemplo, de que una cosechadora o un tractor se maneje solo, hoy en día estamos en la era de la información, donde el productor agropecuario está recopilando constantemente a través de cada laboreo, de cada cosa que se va haciendo en el campo, una gran cantidad de información que eso después tiene que ser procesada. Entonces, acá empieza esta unión de campo y ciudad, es que el trabajo no termina en definitiva hoy en día en un tractor pasando, sembrando, o una cosechadora cosechando en el campo, sino que toda esa información tiene que ir a un lugar, tiene que ser procesada. Entonces, esto es una manera de invitar a la sociedad a que se empiece a preparar para poder ocupar esos nuevos puestos de trabajo que se van generando, que en realidad hablo en futuro, pero esto ya está ocurriendo, es algo que ocurre y que está ocurriendo, una necesidad inminente de tomar decisiones en base a esos datos. Ya que estamos con este tema, me viene a la cabeza, la Universidad Austral ya estudió en el año 2022, largó una estadística que el 70% de los productores agropecuarios ya en ese año estaba tomando decisiones basadas en datos. Claro. O sea, quiere decir que esto no estamos viendo el futuro, estamos viendo en algo que está pasando hoy y ya pasó y ya está pasando. Entonces, y esto va creciendo porque, como bien vemos, año a año, cómo la tecnología va impactando y va cambiando en la vida de todos nosotros. Bueno, esto también pasa en el campo y ya no estamos en el campo del tractorcito viejo, del trabajo rudo, del trabajo
duro, por así decirlo. Estamos en Hay unas cabinas máquinas con el- espaciales, Juan, unas máquinas Exacto, espaciales hay en el exacto, campo. Es impresionante exacto, la tecnología exacto, que hay desarrollada. exacto. Por eso está Tal bueno cual. esto de que se desarrolle, así como pedagógicamente, estos videos que recomendamos, que se pueden descargar y compartir gratuitamente. ¿Desde dónde? Esto lo pueden encontrar, bueno, nos pueden seguir en las redes, @Fundación Fada, también pueden encontrarlo colgado en YouTube, también @Fundación Fada. Invitamos a la comunidad educativa de los colegios también que lo utilicen este material como una manera disparador también de generar un poco de inquietud en los alumnos, en las nuevas generaciones que quizás no conocen esto, esto está pasando y que tienen quizás otra idea de lo que pasa en el campo. Así que bueno, es eso un poco. Bueno, Juan, un gusto. Juan Mentucci, ingeniero Juan Mentucci, productor agropecuario y miembro de Fada Joven. Felicitaciones por la serie y bueno, por todo lo que vienen haciendo. Gracias. Bueno, gracias Pablo por el espacio. Un saludo a todos. Hasta luego.